Hola, hola, ¿cómo están? La profe, todo bien. Me alegro. Bueno, volví a cambiar el link ya que tenía problema el otro para ingresar. Y vamos a estar ingresando con ese mismo link la próxima clase. Vamos a esperar que se conecten, que se sigan conectando los compañeros para poder iniciar la clase. Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, profe. ¿Tú? ¿Todo bien? También voy a ir anotando los nombres para la asistencia. Bueno, Estamos 8 recién. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Hoy vamos a estar desarrollando la unidad número 2. Hola, profe. ¿Qué tal, Darío? Bien, profe, nosotros estamos acá en grupo por el tema de la pasantía. Nos reunimos en Ah, unos compañeros para tener clase. Ahí te van a bueno, decir cada uno sus nombres. dale, dale, así anoto. Daisy Báez, profe. Daisy, ok. Juan José Alvarenga, profe. El boludo. Juan José, Juan José. Oye, ¿qué? Dale, La ¿Y profe por qué vos Fátima pones ahí? González. Fátima. Fátima González. Fátima, ya está. Hola, profe Vivian López. Está bien. Vivian López. Mierda, ahí. Ya está. Hola, profe Esteban Franco. Dale, ya lo estás haciendo, ¿verdad? Hola, a ver, Esteban Franco, ¿ya? Darío Solari. ¿Otro Ahí más? estamos todos, profe. Bueno, genial. Eso es todo. Dale. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la ética y la moral. Bueno, ¿qué es la ética profesional? Ya hemos visto en la clase anterior que la ética profesional se define como un conjunto de normas y valores morales que permiten a los profesionales de un determinado sector que deban respetar, son normas que se deben respetar durante el ejercicio de la profesión. Entonces, siempre cuando hablamos de normas, vamos a referirnos siempre a normas de comportamiento que uno tiene que adecuarse para poder ejercer la profesión. Bueno, tenemos la ética. La ética es una rama de la filosofía que abarca el estudio de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Permiso, profe, ahora Sí, recién pude entrar. bueno, voy a ir anotando entonces, a ver, tengo dos más, un ratito, ya está. Bueno, ¿qué nos enseña la ética? Las éticas nos ayuda a reflexionar sobre cuál debe ser el mejor comportamiento del profesional en independencia o más allá de la moral que se nos transmitió en la familia o los principios eh, de la religión que profesemos. Entonces es muy importante eh, saber bien la diferencia que hay entre la ética y la moral. Cuando hablamos de ética siempre vamos a estar hablando de normas o reglas de comportamiento que como profesionales el día de mañana eh, debemos, debemos adecuarnos, ¿verdad? Y la moral, como bien lo dice, es algo que nos transmitieron de generación en generación que inicia desde el hogar. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, profe. Yo entré recién, profe. Bueno, ¿tu nombre? Fátima González. Ah, Fátima González, ya. Yo Ok, también entré recién. ¿tu nombre? Lucía González. Lucía González. Bueno, está bien.
La moral, ¿qué es la moral? La moral es lo que nos permite a las personas distinguir el bien del mal, respetar la ley y brindarle a los demás un trato respetuoso y digno, siendo en el plano de la conciencia donde se dirime esta cuestión tan íntima y personal. La moral, como habíamos dicho, es algo que se transmite de la familia. O sea, te enseñan lo que está bien y lo que está mal. Por eso dice que es una cuestión íntima y personal porque uno tiene que saber eh, qué es lo correcto y eh, qué es lo incorrecto, ¿verdad? Entonces ya depende de esa persona el decidir en, o sea, que está en la persona decidir actuar de buena forma o de mala forma. Es una decisión personalísima ya eso. Se denomina a la moral al conjunto de creencias y normas de una persona o un grupo social que determinará el obrar del bien o del mal. O sea, en realidad que cada uno no hace falta ser profesional para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Al fin y al cabo, lo único que va a influir en nuestra decisión es ya sea los valores propios de uno o las influencias que otras personas pueden llegar a tener sobre nuestra persona o directamente el otro factor que era el código de ética, que es un conjunto de normas escritas por el cual se rige nuestra conducta. Entonces, esa es la moral. ¿Qué es la creencia? ¿Qué es la creencia para ustedes? A ver, Fátima, ¿Qué, profe? ¿qué es la creencia para vos? Em, ay, 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 ay. Creencia. No sé, Poquito profe, te voy a interrumpir, trato profe de y entender, compañera. pero no. Una A creencia ver, popular sería. sí, ¿Me escuchas, Por profe? ejemplo. sí te escucho. Yo ahora me voy a subir al colectivo, así que no voy a poder tanto participar. Voy a escuchar, pero no voy a poder participar. Eso Bueno, nomás está te quería bien. avisar hasta llegar al Bueno, instituto. bueno. Entonces, ¿qué es la La creencia? creencia podía ser, ¿verdad? La creencia podía ser uno cuando muere, ¿verdad? Que el cuerpo se queda aquí y el alma se queda por acá, por el mundo, llevamos. Sí, la creencia es algo que uno de forma muy personal cree en algo. Por ejemplo, los que son creyentes y devotos de la Virgen de Cacope, eso es una creencia. O los que creen en otro tipo de, de imagen, ¿verdad? Eso es una creencia, por ejemplo. Es algo en lo que cree o algo en lo que tiene fe. La creencia es una idea que es considerada como verdadera por quien la profesa. Por eso está también esos que creen, por ejemplo, en las médicas ñanas, que le tienen fe y por ende acudieron alguna vez junto a esas personas y le curaron de ciertas enfermedades, por ejemplo. Es algo que uno cree, eso es una creencia. Es algo que a lo que alguien cree y le tiene una fe muy personal, ¿verdad? Que el que cree, ¿verdad? Le consiguió el milagro y entonces de esa vez mantiene su fe, por ejemplo, en la Virgencita de Caputo, ¿verdad? ¿Cuáles son los principios de la ética? Los principios, bueno, el principio es importante para la práctica de la ética, dado que su carácter normativo deriva del conocimiento de la realidad. Los principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano, cambiando las facultades espirituales, racionales, y se trata de normas de carácter general y universal, como por ejemplo amar al prójimo o no mentir. Por ejemplo, ¿cuáles eran? ¿En dónde estaba estipulado ese de los principios? ¿Dónde estaba escrito eso? Amar al prójimo, no mentir o no hacer mala. ¿Dónde estaba escrito eso?
A ver, alguien. Joana, Lucía. ¿En dónde estaba escrito ¿Podés este? repetir otra vez, profe, la pregunta? Porque sale todo mal, sale... Es que estaba prendido el micrófono de una compañera, entonces se salía distorsionaba la pregunta. ¿Dónde estaba Exactamente. escrito este donde dice amar al prójimo o no, no engañarás o no mentirás a tus padres, honrarás a tus padres, a tus madres? ¿Dónde En la decía eso? Biblia, En la en la Biblia, Biblia. en los 10 mandamientos. Sí, en los 10 Entonces mandamientos. es algo que nosotros aceptamos como regla o que queremos cumplir, ¿verdad? Por eso son reglas o normas. Dice que depende de uno el querer realizarlo o no. Por eso los principios y los valores van de la mano, porque tanto los valores es algo que nosotros aprendemos desde el hogar. ¿Por qué? Porque son nuestros padres los que nos enseñan, por ejemplo, a respetar a nuestros mayores, a ser responsables, a ser puntuales, a ser solidarios. Entonces, todo eso tiene que ver con nuestra materia. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Y vos podés apagar, profe. Sí, le apago, pero vuelvo a prender. Por favor, se apagan sus micrófonos porque si no sale muy distorsionado todo. Ahí está. Principios de la ética. Tenemos la humanidad, la autonomía, la igualdad, la solidaridad, el respeto y la puntuabilidad. Y acá tenemos un pequeño dibujito donde hay dos personajes. Está el ángel y está el diablo. El ángel que te dice que no hagas eso porque está mal y el diablo el que te dice hace. Pero al fin y al cabo depende de uno otra vez, el hacer o no. Por eso era que vimos en la unidad uno que había 3 factores que influían en la persona de, de cometer actitudes antiéticas. Ya eran tres. Uno era valores individuales, porque los valores individuales son valores propios de la persona. El otro era los valores, pero con injerencia de otras personas. Y el tercero era el código de ética. Y al fin y al cabo llegamos otra vez en el mismo sistema donde uno decide qué hacer. Si irse por el lado incorrecto o irse por el lado incorrecto. ¿Qué es un principio y para qué sirve? Los principios son un conjunto de valores y creencias, normas que orientan y regulan la vida de la organización. Son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos. Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de conducirnos, porque está en nosotros en cumplir esos principios. Entonces, tenemos tres cosas. Tenemos valores, tenemos creencias, a lo que nosotros, no, a lo que nosotros profesamos, normas que de los cuales estos 3 factores son los que regulan nuestra vida dentro de la sociedad. Podemos tener todas las herramientas, podemos tener, aprender a cabalidad todos los valores que lo más importante que nos enseñaron en la escuela, ¿verdad? Que mi hija ahora está aprendiendo valores del amor, del respeto, de la solidaridad y de la honestidad. Por sobre todas las cosas son esos valores que la profe está reforzando con los chicos. El ser honesto, no ser mentiroso, decir las cosas como son, no disfrazar eh, la verdad con mentiras, ¿verdad? Principios individuales, tenemos principios individuales, principios corporativos. Los principios individuales son aquellas eh, formas de actuar del individuo en diferentes contextos, ya sea en lo laboral, en lo social o dentro del área familiar. Los valores corporativos. Los valores
influencian de las normas éticas dentro de una organización, así como el comportamiento de gestión. Cuando hablamos de valores corporativos, vamos a hablar de los valores por el cual se sustenta la empresa en sí. Cada uno tiene sus valores que trabajar. Hay muchos valores, pero siempre decidimos trabajar primeramente con 3 o 4 valores. Eso va a depender de la empresa donde ustedes se vayan a prestar sus servicios profesionales. Principios individuales, tenemos responsabilidad, justicia social, igualdad, libertad, solidaridad y pluralismo. Entre los valores corporativos tenemos el respeto, el compromiso, orientación al cliente, trabajo en equipo, honestidad ética, desarrollo profesional, competitividad y solidaridad. Cuando hablamos, por ejemplo, de trabajo en equipo, ¿de qué hablamos? A ver, ¿quién me puede decir? Shirley, Profe, trabajo en equipo, sí. tiene que ser que todos trabajen juntos en unidad, todos tengan la misma carga, no que uno solo trabaje y el resto se beneficie. Todos tienen que trabajar, según yo entiendo. El compañerismo sería. Sí, trabajo en equipo es el compañerismo y el dividirse los trabajos para poder sacar, por ejemplo, un informe o una auditoría. Entonces se trabaja y se dividen los trabajos y cada uno hace su parte. Después se junta el trabajo, eso es trabajo en equipo. La ayuda mutua entre compañeros. ¿Y qué entienden por orientación al cliente? Dirigirle al cliente y orientarle de cómo sería el, de lo que quiere o lo que le interesa. Orientarle al cliente sobre, por ejemplo, en nuestro caso, O lo que no darle, conoce. sí, por ejemplo, tratamientos que le pueden ayudar, o ella viene con un tipo de tratamiento muy invasivo, ¿verdad? Con aparatos, entonces ustedes le pueden orientar que existen otras técnicas menos invasivas, pero que le pueden dar los mismos resultados para no, de repente tiene, qué sé yo, una enfermedad o algo, ¿entendés? Para que no le pueda lesionar con el correr del tiempo. Entonces ustedes le orientan y le dicen qué tipos de tratamiento se puede realizar sin ser muy invasivo. O viene y te dice, quiero hacerme esto, pero no puedo utilizar aparatos o cosas que qué me orientás o qué me recomendás cuando te piden, por ejemplo, o cuando vienen y te exponen una patología y ellas mismas, las pacientes, te preguntan, ¿qué me recomendás? Entonces, ustedes como buen profesionales le recomiendan lo que le va a favorecer más a ella, ¿verdad? Profe, en la orientación al cliente puede entrar también una buena explicación acerca del proceso que se le va a hacer. Sí, también, por supuesto, porque tiene que saber lo que cómo usted le van a tratar. Entonces, eso también influye en orientación al cliente. Orientación, pues orientar, dar la información correcta para que el cliente pueda saber o el paciente pueda saber lo que se le va a hacer. Eso es. Bueno, entonces acá tenemos lo que es ética profesional, que siempre va a ir en el área profesional, y tenemos el concepto de ética solo, que es una disciplina que estudia el bien y el mal. La ética solo es una disciplina que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. La ética profesional es diferente. La ética profesional habíamos visto que es un conjunto de normas que rigen o que reglamentan la vida de un profesional.
que establecen cómo deberían ser las condiciones en las que el ser humano se relacione con su entorno dentro del área profesional. O sea que ética y ética profesional son dos cosas diferentes. ¿Entienden la diferencia? Sí, Ahí es la Camila. Y la moral no es un conjunto de normas, pero es algo que estudia el bien y el mal. ¿Por qué? Porque siempre la moral es un conjunto de costumbres que se transmite de generación en generación. Esa es la diferencia entre los tres. La ética tiene como objetivo estudiar el comportamiento del ser humano, o sea, su obrar, si está bien o está mal. La ética profesional es un conjunto de normas que lo que hace es regular el comportamiento profesional de esa persona dentro de la sociedad. Y la moral ya es un conjunto, un conjunto de valores que se transmite de generación en generación. Son tres cosas diferentes, no son iguales. La comunicación. ¿Qué es la comunicación para ustedes? ¿Sería con el paciente, profe, o entre los profesionales? Comunicación, lo que entiendas por comunicación. el diálogo de una persona a otra y la comprensión de lo que dice. Mi profe está El muy diálogo ligado de a lo una que es la persona a otra. orientación. Sí, para mí ¿Otro? que está muy ligado a lo que es la orientación con al cliente. Porque si uno se sabe explicar, uno Otro que tiene una tenga buena otra opinión. comunicación. Joana, ¿qué es para vos la comunicación? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, el lenguaje profe. hablado entre sí podría ser. Darío, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es la comunicación, Darío, para vos? Podría ser, profe, el diálogo entre dos personas. Exactamente, es la conversación, el diálogo que puede haber entre dos o más personas. Eso es la comunicación. Ay, no, este no es. Bueno, comunicación es el proceso mediante el cual se transmite una información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes. Entonces, la comunicación es un medio mediante el cual se transmite una información entre dos o más personas, donde el que emite la información se les llama emisor y el que recibe la información se lo dice receptor. Esos son elementos de la comunicación. Y el mensaje, que es la información que es transmitida, eso es la comunicación. Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor, que es lo que ya había explicado. En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor en un paquete y canalizado hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido el receptor, decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. ¿Por qué dice esto? Porque recibe el mensaje uno y dos, al leer el mensaje en el correo electrónico, la persona quien recibió contesta directamente, entonces ahí se invierten los papeles. El receptor se convierte en emisor y el emisor se convierte en receptor. ¿Por qué? Porque contesta esa información que se les fue dada. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta.
¿Tienen alguna pregunta? No, profe. No, profe. ¿Por qué les parece que la comunicación, por qué hablamos de la comunicación en la ética profesional? Es necesario la comunicación para sobrellevar la ética, profe. No sé. Justamente eso estamos preguntando acá. Y porque la comunicación es una herramienta muy importante para el profesional. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes se reciben o brindan su servicio el día de mañana, ustedes tienen que hablar con sus clientes. El cliente viene y le dice, hola, ¿qué tal? Quiero un paquete y se callan ahí. No, tienen que comunicarse. ¿Para qué? Para que el cliente entre en confianza con ustedes y para que ustedes puedan vender sus servicios como profesional. Porque si están ahí, no le hablan, se callan, pues va a ser muy difícil interactuar con esa paciente o con ese cliente, como ustedes quieran llamar. Entonces, la comunicación es una herramienta necesaria en la ética profesional, porque a través de la comunicación nosotros podemos lograr muchas cosas. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Sí, profe, Sí. tenemos. Sí, profe. Tipos de comunicación tenemos comunicación verbal, escrita, no verbal, visual y asertiva. Una comunicación verbal es la que dijo hace rato la compañera, es la que se da entre dos o más personas. Y la comunicación escrita, ¿cómo sería? ¿A través de qué? Un ejemplo, ¿a través de qué? Por ejemplo, un profesional se puede comunicar con otro a través de forma escrita. Por mensaje, email, ahora que hay toda esta tecnología. Exactamente. A través de correos electrónicos o a través de mensajes de texto. Inclusive hasta las encuestas mismas ya se pueden hacer por WhatsApp. O sea, no hace falta ni irte en el lugar para hacer una encuesta para saber si tu, si tu producto o si tu servicio va a tener aceptación en la cuadra, por decirlo de alguna forma. ¿Y la comunicación no verbal? Sería por seña. Sí, muy bien. Le- Es la comunicación que se da entre los sordos mudos. ¿Y la comunicación visual? ¿A través de qué se da la comunicación visual? Por videos, por Es imágenes. muy bien, así mismo. Y la comunicación asertiva, que es una comunicación que cuesta bastante, porque siempre cuando hay discusión entre profesionales de cualquier tipo, de cualquier área, Podría ser un debate. sí, donde por ejemplo vos podés poner tu punto de vista y por ejemplo Carolina tiene otro punto de vista, pero por ejemplo vos solamente lo que decís vos es lo que vale Carolina no sirve. Y la comunicación asertiva es el ser empático, el aceptar las opiniones diferentes a las nuestras, porque no todos podemos pensar igual. Entonces siempre cuando vamos por el camino profesional, siempre vamos a encontrarnos con personas que piensan diferente a nosotros. Entonces eso hay que respetar. Muy bien. Comunicación asertiva es aquel estilo de comunicación abierto a las opiniones ajenas, dándole la misma importancia que las propias. Parte del respeto, que es un valor, hacia lo demás y hacia uno mismo, planteando con seguridad y confianza lo que se quiere. Entonces es respetar, ser empático, escuchar al compañero o a la compañera que piensa de diferente forma. Por ejemplo, Shirley puede decirle a Fátima que no está bien la forma como está realizando el tratamiento o la técnica. Y Fátima se enoja, ¿por qué? Porque Shirley le corrige. ¿Entendés? No es mentira, profe. Y eso, por ejemplo, uno tiene que tener esa capacidad de aceptar cuando se equivoca, porque no todos queremos Pero, aceptar que nos equivocamos o que pero estamos haciendo nosotros, alguna profe, maniobra de mala forma. Sí, te pero escucho. nosotros, profe, paraguayos no queremos aceptar nuestros errores. Y Y sí, nos Siempre tiene que ser molesta. metiche.
Y Sí, nos no, y claro, molesta, y así nos mismo. molesta que se nos diga que hacemos mal. Sí, yo sé, acá en mi profesión mismo hay de eso. Pero ¿qué pasa? Mejor a que te corrijan, a que sigas haciendo mal algo. Porque imagínate que, por ejemplo, qué sé yo, se va una licenciada, ¿verdad? En el, qué sé yo, kinesióloga especializada en el área estética, se va y se quiere atender con una de ustedes. Y que les diga luego que ustedes le están haciendo tal cosa y ella te diga que no se hace de esa forma y te muestre. ¿Qué van a hacer en ese sentido? ¿Cómo van a actuar? Díganme, ¿qué solución van a dar? No entendí la pregunta, licenciada. Bueno, ¿qué va a pasar? Fátima estaba diciendo que al paraguayito no se le gusta que se le corrija. Es cierto, no nos gusta que se nos diga cuando hacemos mal algo, pero uno tiene que ser también profesional y aceptar cuando uno está haciendo bien la técnica o la maniobra. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar con personas. Y al trabajar con personas eso es muy vidrioso. Lo que mi consulta fue que, por ejemplo, una licenciada, eh, una kinesióloga, ¿verdad? Se fue y se atiende con ustedes. Pero ustedes no saben, evidentemente, que ella es kinesióloga y que maneja algo del área estética o se especializó en el área estética, qué sé yo. Y se va y cae en el negocio de usted, en su spa o en su cabina o en su cubículo, ¿verdad? Y ustedes le están haciendo, bueno, le dicen, te voy a realizar esta técnica o esta maniobra y para tratar lo que venía, qué sé yo, ahora acudí ante ustedes para que se le trate una patología. Y ustedes inician. Y después esa licenciada se da cuenta que está mal la maniobra como están haciendo y te corrige. Fulanita o menganita, está mal la forma como estás haciendo tu tratamiento porque se hace de esta forma. ¿Qué van a hacer? Nomás les pregunto. Ya va a depender, profe, del carácter de cada uno, si aceptar o no el consejo que está dando la otra persona. En teoría, sí tenemos que aceptar o preguntarle por qué dice o cuál es el tratamiento que ella recomienda o qué es lo que estamos haciendo mal, pero como dijo Fátima, generalmente no queremos aceptar. Sí, y O de también repente preguntar cuál es el error y subsanar eso, ¿verdad? De inmediato, eh, sin que la paciente se dé cuenta realmente, ya que es profesional también en claro, el área. claro, porque puede ser kinesióloga y pudo haber tenido Claro. materias de estética, Y pero ahí no está la es una ética técnica, profesional. pero no es técnica Eh, como ustedes, por ejemplo, ¿verdad? ajá. Especializada en el área. Entonces ahí va a estar, bueno, podemos debatir, licen o qué sé yo, ¿verdad? Le puede decir licenciada, de qué técnica me hablas o qué técnica vos te enseñaron, ¿verdad? Porque hay varias Hola, profe, técnicas. le Sí, podés preguntar nomás cómo es su técnica porque vos sí, aprendiste, te enseñaron así sí, y que demuestre su técnica de ella para Eso poder... sería, sí, te escucho, Lucía. eso sería la ética profesional ya, ¿verdad? No, y claro, vos pues no, o sea, uno luego que no es ético hablar del trabajo de otra persona si no está, pero en este caso pues es diferente. ¿Por qué? Porque ella es profesional en el área de kinesiología y pudo haber tomado seminarios o cursos de la parte de estética o qué sé yo, de podología o de quiromasaje, no importa, puede ser cualquier área. Y te quiere corregir, pero uno, o sea, ustedes como profesionales le dicen, no, esa es la técnica, esta es la forma en que yo aprendí y me enseñaron y hice mis prácticas y bueno, para la próxima sesión podemos debatir, vos me traes tu técnica, yo te armo mi protocolo, porque saben que ustedes también pueden hablar, armar su protocolo de atención. Ustedes saben eso, ¿verdad? Sí. Entonces, evidentemente que cada uno, Lucía puede tener una técnica o de la forma de tratar ciertas patologías, lo mismo Gilda puede armar su propio protocolo. Yo, por ejemplo, soy enfermera y trabajo en el ministerio y conozco más o menos algo, ¿verdad?
algo, entre comillas, ¿verdad? Que puede Claro. abarcar mucho también. No, y claro, entonces a lo que Y voy, cada uno pues tiene sí, su conocimiento en el área, pero no por eso va a aceptar que está mal lo que está haciendo, sino que directamente, bueno, podemos hablar en la próxima sesión de las técnicas con lo que vos aprendiste, porque yo aprendí de esta manera y de esta manera siempre me fue bien, lícenle. Pero vamos a debatir en la próxima, tráeme tu técnica y bueno, y debaten, porque ella pues pudo haber aprendido de otra forma, porque hay pues la vieja escuela y la nueva escuela donde te dan lo nuevo. Y hay algunos que lo que aprendieron en la facultad se quedaron en el tiempo, ¿entendés? Con lo que se le enseñó ahí. ¿Sabes por qué les Profe, si son técnicas, no necesariamente tiene que estar mal el de una. Sí, Depende de la técnica, los dos pueden estar es bien. que solo sí, no y ponemos eso es lo lo que, eso es lo que estoy diciendo, porque hay técnicas y hay maniobras para poder hacer o aplicar un tratamiento para tal cosa, por ejemplo, qué sé yo, para adiposidades localizadas en el abdomen, por ejemplo, o cuando hacen drenaje, ¿verdad? ¿Qué zona o qué punto? No sé cómo se llamará, punto de gatillo, parece que es o no es así. Los puntos que ustedes tienen que abrir para hacer el drenaje, porque ahí hay ciertos puntos que parece que no se puede tocar o si tengo, qué sé yo, ¿verdad? A eso me refiero. Pero nunca tienen que aceptar que está mal lo que ustedes hacen. ¿Por qué? Porque ustedes estudiaron también, sino que directamente podemos debatir o según tu parecer, ¿dónde me estoy equivocando? Porque a mí me enseñaron de esta forma. Y de esta forma aprendí y de esta forma me fue bien. O sea, uno tiene que defender también su trabajo. Porque hay pues personas que porque son licenciadas quieren hacerle de menos a los técnicos. Uno tiene que defender su trabajo. A eso no me El voy. oficio, profe, por ejemplo, le hace Sí, menos a los masajistas. sí, claro, así mismo es. Por eso es lo que digo, que uno tiene que defender su trabajo. Que no porque sean licenciados, técnicos o tengan un oficio sea menos. ¿Por qué? Porque estudiaron también para aprender. Aquí se va a terminar la primera conexión. Me queda un minuto. Vamos a volver a entrar en 10 minutos. Ahora son 11:57. 12:05 vamos a volver a entrar. Profe, ahora yo ya salí para irme en la pasantía, profe. Ah, bueno, bueno. Creo que ya queda poquito de la... Y bueno, entren y voy a ver si es que me abre apenas grabe todo, si me puede volver si me abre de nuevo, ¿verdad? Para entrar. Porque esto Con, se graba. con el mismo enlace, profe. Sí, con el mismo enlace. Nos conectamos enseguida. Dale. Dale, profe, dale, profe.